Bueno, estamos grabando nuevamente un video para México. Por segunda vez nos piden que grabemos un video para México. Esta vez el pedido es de una amiga personal que yo tengo, la querida activista trans, que la pueden conocer, la conocen en las redes sociales y en sus textos, como Frida o como Frieda, depende de la ocasión o el momento en que la hayan conocido. Y Frieda tiene un programa de radio que se llama Intersexual, cuyo programa nos pidió que contestáramos una serie de preguntas e interrogantes acerca del feminismo, de los feminismos, de los transfeminismos y bueno, y de otras cuestiones acuciantes que bueno, hace mucho tiempo que queríamos hacer esta entrevista juntas. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas de sus preguntas. La primera me parece que a nuestra amiga le interesaba saber si yo me nombro feminista y si es importante esa mención, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos hay toda una serie de personas y de personalidades que, o por un lado se dicen feministas si una quisiera no estar involucrada o no ser relacionada con ellas, como por ejemplo si Hermione de Harry Potter se nombra feminista, quizás habría que dejar de nombrarse feminista, por mencionar un caso internacional de estos feminismos blanco, heterosis, perjudiciales para el cambio radical de las estructuras subjetivas y socioeconómicas. Y por el otro lado también existe toda esa postura de personas que lo que hacen es ayornar el feminismo es como un machismo al revés y bla bla bla, ese tedio terrible de no hay que nombrarse feminista porque el feminismo no incluye el malestar de los hombres y el sufrimiento de los hombres que también mueren en las guerras y todas esas cosas terribles ¿Qué le pasa? Con los hombres muriendo y bla 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 bla. Bueno, entonces a la pregunta de si me nombro feminista, la verdad es que sí, que yo me nombro feminista, pero sobre todo me nombro feminista para molestar a las feministas. En realidad tiene que ver con eso, con molestar. Entonces, como sé que molesta que yo me mencione feminista, bueno, entonces lo hago. Todo el tiempo. Todo el tiempo, básicamente, que ya que no podemos hacer muchas más cosas, por lo menos siempre queda molestar. Pero bueno, fuera de broma, lo que realmente siento es que es un término, si bien ya vulgarizado, brutalmente denostado y que a veces no habla más que de políticas inscriptas en las lógicas de las políticas clásicas, estatales, institucionales, de que la pulseada la ha ganado un feminismo blanco, normal, sin ningún tipo de perspectiva de clase. La realidad es que siento que sigue molestando, que sigue siendo profundamente molesto en lo cotidiano, que no ha sido del todo, ni siquiera como práctica, ni siquiera como enunciado, mucho menos como práctica, todavía se ha podido asimilar, no sé si los feminismos o el feminismo como categoría conceptual, pero sí a ciertas feministas. Entonces, bueno, sí, considero que sigue siendo importante por lo menos afirmar que una parte de allí que sigue utilizando esa matriz conceptual para pensar muchos hechos, muchos fenómenos y muchas prácticas cotidianas en la existencia de uno. O sea, yo en general hoy en día me dedico más a la filosofía, a lo que hemos denominado las filosofías de la alegría, que a un feminismo vindicativo de los derechos de estos cuerpos llamados mujeres, y sin embargo no se me ocurre no contaminar esas perspectivas de las filosofías de la alegría sin todo lo que yo he aprendido dentro del feminismo. O sea, no lo podría hacer, por eso también la importancia de seguir nombrándose feminista. Y con respecto a la cuestión del humanismo, yo personalmente soy de las que creen, como otras personas aquí en el sur, por ejemplo Alejandra Castillo, que es una académica chilena, tiene un texto al respecto. Yo también adhiero a la idea, como ella, de que el feminismo no es un humanismo y que no trabaja por los seres humanos de ninguna categoría asignable. De hecho, creo que el humanismo, como ya lo pensaba Foucault en Microfísica del Poder,
Básicamente se tratan de una serie de soberanías sometidas, que son sometidas voluntaria y deseosamente por los individuos para convertirse en sujetos. Es decir, como si el humanismo en cuyo corazón, en cuyo centro está la teoría del sujeto, nos viniera a decir que más sujetas seremos en tanto más cedamos el poder. Bueno, por eso nos llamamos sujetos de derecho y no libres de torcido, o sea, por eso estamos instituidas como sujetos de derecho. Entonces lo que estoy intentando decir es que en el corazón del humanismo está la teoría del sujeto, que viene a postular que en realidad la soberanía se consigue mediante la cesión de las potencias y de la voluntad de poder, es decir, que no nos autogobernamos ni nos autoadministramos ni podemos tener una autosoberanía, sino es por medio de los representantes y las instituciones que nos gobiernan y que vehiculizan todos nuestros afectos. Y que para tener una existencia social como seres humanos tenemos que gozar de esa categoría de sujeto que solo se logra mediante la cesión de esa voluntad de potencia o voluntad de poder, según como la quieran traducir. Entonces no se me ocurre que el feminismo debiera luchar por la humanidad, por ejemplo, sino que el feminismo puede ser una de las estrategias o una de las plataformas vitales a partir de las cuales pensar agenciamientos que incluyan no solamente a los seres humanos y a quienes consideramos desde estas matrices que son claramente occidentales, blancas, bla, 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 que son seres humanos, sino que también incluya los agenciamientos protésicos, simbióticos y deseantes con máquinas, animales, plantas, etcétera, y con todo lo que existe. Y me parece que eso se puede hacer a través del feminismo, si el feminismo, por lo menos un cierto feminismo que no se piensa como un feminismo ni humanista ni humanitario, básicamente. Chao. Al respecto de la pregunta acerca de por qué las feministas competimos entre nosotras y nos ponemos el ni lo puedo pronunciar, ¿cómo es? Feministómetro hasta por la cola y nos andamos midiendo nuestros niveles de feminismo en sangre y todo eso. Yo a priorísticamente creo que es como todas las otras cosas, que la gente tiene el derecho a ser denominada y nombrada como se le cante la gana, como le guste, y que bueno, es feminista quien se nombre feminista y que después hay tantos feminismos en última instancia como personas habitan este planeta. El único lugar donde yo digo, bueno, hasta aquí llegamos y marco la divisoria de aguas entre quienes sí y quienes no, es estos nuevos feminismos que de tanto luchar por el derecho a la maternidad y a ser madres de otra manera y todo esto, finalmente están hablando contra el aborto. Y hay toda una línea de feministas contra el aborto que empezó pasito a paso, primero por la legalización del aborto como única y total panacea de reivindicación de la autonomía del cuerpo, lo cual, bueno, cualquier persona que tenga como yo trato asiduo con las autoridades de la policía biomédica, es decir, con los médicos, sabrá que la legalización de ciertos procesos quirúrgicos y corporales no es la panacea de nada, sino que es básicamente como hacer una denuncia de violación en el Estado y la policía. Esto para las que se creen que la lucha por el aborto tiene que ver con la legalización y nada más, bueno, eso también se lo pueden ir a preguntar a las migrantes ilegales en Europa, a ver qué piensan de la legalidad del aborto en Europa y qué bien que les va con eso. Y si no les gustaría vivir en Sudamérica, donde están organizadas las redes clandestinas de apoyo mutuo a úteros abortantes. Entonces, como decía antes, el lugar donde yo trazo la línea, digo, bueno, me parece que no somos feministas, es con este feminismo antiaborto que a mí me parece que se empieza a crear o empieza a tomar impulso a partir de, primero, el planteo de la legalidad como panacea de todo y contraponiéndolo a la clandestinidad como lo peor que te puede pasar, que finalmente da o
deriva en una suerte de, bueno, abortar está bien, pero depende cuánto. Entonces empieza con su discurso de la mesura, como bueno, nadie es culpable de que la violen, pero un poquitito de responsabilidad tenés si la pollera estaba muy corta y justo estaba falopeada y drogada caminando a las 3 de la mañana. Y empiezan con esa moral y poquito a poco terminamos en un feminismo antiaborto que yo supongo que es el mismo feminismo humanitario, o sea, el feminismo del humanismo de Hermione, de Harry Potter, o sea, y de las Naciones Unidas y de toda esa gente. A mí me parece que esas son las únicas que ellas se pueden decir lo que quieran, como los anarcocapitalistas, bueno, no son anarquistas, habría que avisarles que como la condición sine qua non para ser anarquistas es estar en contra del capital, que después vemos si somos sindicalistas, obreristas, si somos federalistas, si somos insurreccionalistas, si somos no sé qué, primitivistas, antiespecistas, lo que quieras, pero digo, hay un lugar donde me parece que todas las personas que se autodenominan anarquistas están de acuerdo, y es en la destrucción total del capital y del capitalismo, si no, no charlamos. Bueno, es lo mismo con el feminismo. Digo, el feminismo antiaborto es el único lugar donde yo me atrevo a trazar una divisoria de aguas entre quienes sí y quienes no. Digo, de allí, ¿cómo decirlo?, el desgaste supino que supone en Argentina participar de los encuentros de mujer y talleres por la despenalización y talleres por el aborto, que están totalmente minados de servicios católicos y de mujeres católicas a las cuales hay que dejar entrar y con las que hay que dialogar simplemente porque tienen un documento de identidad que dicen que son mujer y que parece que un médico verificó y que su anatomía corresponde a lo que el Estado define como mujer. O sea, un delirio estar dialogando con esa gente. Digo, como si yo pongo feministómetro, ese es el lugar donde lo pongo. Ahí es la línea donde no voy a charlar con personas que estén en contra del aborto o con personas que estén diciendo cuántos abortos están bien y cuántos abortos un supuesto feminismo va a apoyar. Digo, tampoco estaría de acuerdo con un feminismo que diga cuántas veces vamos a coger por el culo, que es básicamente el mismo proceso biológico. O sea, hasta cuántas veces por semana está bien tener sexo anal, por ejemplo. No sé, es el mismo nivel de delirio. Y con respecto a por qué hay esa misoginia internalizada, bueno, yo no veo por qué no habría de haberla, en tanto y en cuanto estamos producidas por los dispositivos de subjetivación del heterocapitalismo. Entonces forma parte de esos dispositivos del heterocapitalismo la misoginia internalizada. Y digo, una de las grandes luchas culturales que en especial hasta el día de la fecha llevan adelante los feminismos tienen que ver con, por un lado, ese balance difícil o ese equilibrio muy difícil de lograr entre objetar, cuestionar a las compañeras y al resto de las mujeres, cuerpos feminizados, cuerpos autodenominados, autopercibidos mujeres, autopercibidos y denominados femeninos, en fin, todo el abanico de expresiones de género que no son varones heterosis blancos occidentales, lato sensu, o sea, cómo encontrar ese equilibrio de poder objetar y cuestionar a esas corporalidades en sus prácticas especialmente, sin culpabilizarlas, es decir, cómo lograr un cuestionamiento que permita que esos cuerpos se empoderen grupalmente y colectivamente sin hacer así con el dedito de hiciste mal, podrías haberlo evitado, cuidadín, y volvernos moralistas y reterritorializar una ley de padre que viene y te pone los puntos, que es muy difícil de hacer pero que vale la pena. Esto digo, por ejemplo, suelen aparecer comentarios de amigas o de personas conocidas, supongo que a ustedes les pasará lo mismo, que dicen peor que los varones machistas son las mujeres machistas. Yo no sé cuál es el elemento que se usa para medir qué es peor o mejor. Lo que sí sé es lo que me han enseñado los feminismos, que supongo que a ustedes también le han enseñado lo mismo, que efectivamente es muy molesto encontrarse con mujeres machistas y es muy molesto encontrarse con oprimidas que reivindican la opresión y culpabilizan a las víctimas
o a las sobrevivientes de su opresión, pero que efectivamente, por molesto que eso sea, ninguna mujer machista se beneficia del régimen, o por lo menos no se beneficia en su totalidad. Y cuando el régimen le tiene que cobrar, le cobra con la misma vehemencia que le cobra a una que no tiene ningún beneficio, que no logra beneficiarse en nada. Esto quiero decir que cuando la ley heterosexual tiene que caer contra incluso Paris Hilton, lo hace sin ningún problema. Y no se puede estar más encima de la cúpula, de la pirámide de los privilegios que Paris, que lo tiene todo. Esto como para decir que en realidad es un poco lo que pasa cuando una se enoja porque, no sé, porque los pobres quieren ser policías. Bueno, el problema no es que los pobres quieran ser policías, el problema es que exista la policía y que exista la estimulación de ese deseo como salida laboral, y que entre ellos los feminismos, o una buena parte de los feminismos, no haga un contrapeso a ese deseo, o sea, que por lo menos no ponga el mismo ahínco que pone a destruir el trabajo sexual, a destruir el trabajo policial, por ejemplo, de la fuerza represiva, cosa que el feminismo no carga las tintas contra la incorporación de personas a las fuerzas represivas. Entonces, resumiendo, no me sorprende la misoginia internalizada, justamente porque todas estamos subjetivadas en estas matrices de inteligibilidad heterocapitalistas, y porque me parece que es una de sus maneras coercitivas de operar, enfrentándonos las unas a las otras, y porque una no ha fugado. Básicamente, es muy difícil fugar, y si fuga no ha sido del todo, pensando en la propuesta de Monique Wittig de fugar de ese mujer universal que es el otro del varón. Y segundo, porque es sumamente difícil encontrar ese equilibrio donde nos empoderamos todas juntas y vamos construyendo armas contra el imperio sin culpabilizarnos de lo que nos va ocurriendo, culpabilizarnos de nuestras opresiones, culpabilizar a las otras de que le pase lo que le está pasando en determinado momento. O sea, cómo encontrar ese equilibrio entre hacer un cuestionamiento y no ponerse represora o no ponerse en esa postura de esto te pasa por tu culpa. Y hay un textito que a mí me gustaría leer que siempre me recuerda a esta situación, que en realidad es un texto de un grupo insurreccionalista francés que yo le tengo mucho cariño, aunque no entienden nada de feminismos, habría que avisarles, habría que becarlos en un curso. Si me estás escuchando, Julien Coupat en Francia, que supongo que no lo estás haciendo porque acá no es Francia, y yo no soy varón, entonces no te interesa, a Gamben sí le atendes el teléfono, a mí no. Pero bueno, te quiero decir que yo te beco cuando quieras en uno de mis cursos. Pero el texto está muy bien, dice así el texto. Pero tú sabes, todavía hay muros contra este comunismo, hay muros entre nosotros que amenazan sin cesar. No hemos dejado este mundo. Aún hay envidia, estupidez, el deseo de ser alguien, de ser reconocido, la necesidad de valer algo y, peor aún, la necesidad de autoridad. Son las ruinas que el viejo mundo ha dejado en nosotros y que todavía no hemos abandonado. Entonces me parece que el feminismo no está exento, o los feminismos no están exentos de eso, de esos muros que se alzan, que son las ruinas de un viejo mundo que todavía no se ha abandonado, y que me parece que por molesto que pueda ser, la verdad es que no se me ocurre más que paciencia, básicamente. Y que esa paciencia tampoco redunde en una suerte de inocencia pelotuda, donde por tener un documento mujer o por no tenerlo, nos encontramos a un sujeto puro, consolidado y unívoco que no va a realizar ninguna acción deleznable, básicamente. Bueno, volviendo a esta cuestión del feminismo, los feminismos, el transfeminismo, los transfeminismos, yo quería leer un fragmentito de un texto que se llama Foucault para encapuchadas, largo conocido de la casa, que dice: somos malas, podemos ser peores, y dice así: la buena gente molesta, la gente buena produce las más grandes aberraciones, las madres quieren hacer el bien, por eso le pegan a sus hijos educándolos.
Los padres quieren hacer el bien, por eso controlan la sexualidad de sus hijas hasta el abuso. El maestro de escuela quiere hacer el bien, por eso te amarra detrás de la espalda la mano izquierda. Nos negamos a ese feminismo tierno que trata a las mujeres como infantes de 6 años a los cuales se les enseña el alfabeto. A las mujeres, esos artefactos del heterocapitalismo, hay que tratarlas con la misma vehemencia con la que se trata todo lo demás. La pedagogía de la bondad ante las estupideces desempodera subestimando. Hacemos parte de un feminismo transviado. Si por trans entendemos no el pasaje de un sexo a otro sexo, sino una potencia que fluye entre diferentes géneros juguetonamente, ser lo que se puede hacer. El cuerpo que manifiesta que el poder no controla sus efectos, el cuerpo que desquicia con sus prácticas y formas de vida el régimen heterocapitalista y sus equipamientos de regulación. El cuerpo que se afecta más allá del humano. El tiempo nos encuentra en guerra social contra el régimen heterocapitalista, de allí que intentar retraer el cuerpo de la trinchera o desconocer que el cuerpo es el campo de batalla es simplemente ignorar, cual zombie, por dónde se gestionan y dónde ocurren los cambios y las modificaciones en la gran guerra molecular. Los cuerpos y sus potencias son principio y fin último de toda esta guerra, sin él nada. Pero bueno, la parte que más me interesaba era esta de los transfeminismos y este concepto de ser lo que se puede. En realidad este concepto es un concepto que retoma el filósofo Baruch Spinoza en su libro La Ética, y a mí me gusta mucho porque es una manera de desmantelar las taxonomías aristotélicas, esta organización aristotélica por géneros, especies, pertenencia a categorías, etc. Básicamente lo que hace Spinoza en el 1600 en este libro es decir que en realidad un cuerpo, no se sabe lo que el cuerpo puede, y que lo que el cuerpo, cualquier cuerpo, la esencia singular de cualquier cuerpo, sabremos cuál es la esencia singular de cualquier cuerpo cuando el cuerpo se ponga a experimentar. Tarea que se debe realizar con mucha cautela y sumo cuidado para no terminar destruyendo las partes constitutivas de ese cuerpo que es puesto a experimentar. Entonces, en realidad él toma el infinitivo del verbo poder en latín, que es posse, y la tercera persona del verbo ser en latín también, el verbo ser en latín que se dice esse, y que la tercera persona es est, y arma un neologismo que en realidad lo arma otro filósofo, pero él lo toma, que es possest, ser lo que se puede. Si mi cuerpo puede, tiene las potencias de algo con lo cual no se me relaciona orgánicamente de acuerdo a los modelos de interpretación en los que convivo, no importa, porque en realidad quizás mi cuerpo tenga esas potencias, independientemente de cómo se me defina de acuerdo a caracteres específicos que porta mi cuerpo, que simplemente son líneas interpretativas. Voy a dar el ejemplo que está en un libro que se llama El medio de Spinoza, del filósofo Gilles Deleuze, en medio, que son las clases de Gilles Deleuze sobre Spinoza, y ahí Gilles Deleuze va a tomar el ejemplo de los caballos. Por ejemplo, si yo tengo un caballo pony, un caballo percherón, que es un caballo fuerte, pesado, de tiro, y un caballo pura sangre de carreras, la manera de organizar el mundo aristotélicamente es pensar a todos como equinos. Y sin embargo, todo el mundo sabe que un pony tiene unas potencias que son más cercanas o que son más análogas de algún modo a las de un animal doméstico, como puede ser un perro grande o tal vez pequeño, hay ponis muy pequeños, que un caballo percherón tiene unas potencias más cercanas a grandes animales pesados y fuertes, como por ejemplo un rinoceronte, un elefante, un buey, una vaca, aunque se le diga caballo, y que un pura sangre de carreras tiene las potencias de los animales veloces, que puede ser tanto un ñandú, un avestruz, como un chita o un galgo. Entonces, el mundo de las potencias que intenta construir Spinoza se orienta a pensar lo que esos cuerpos pueden, y solo sabemos lo que esos cuerpos pueden cuando están en el campo de la experimentación, es decir, en el campo de lo tangible, para poder definirlos. Es decir, los cuerpos están definidos por el grado de su potencia, y su potencia no puede ser a priorísticamente dictaminada,
sino por lo que ese cuerpo puede puesto a experimentar. A mí me parece que este es un concepto claramente asimilable a otros conceptos feministas, como por ejemplo el famoso no se nace mujer si no se llega a serlo, de corte, bueno, el concepto de Simone de Beauvoir, también del segundo sexo, esta idea de que el cuerpo es una situación, entonces ahí podré saber el grado de la potencia de mi cuerpo, o incluso la idea de que la mujer es el otro del... El gato movió la cámara. La potencia del gato rojo. Venga, salga. Eso para la patita. Venga, el gato director. No, todo raro. Ay, qué lindo. Venga, salga. Sea famoso. Bueno, ahí tenemos a Rojo, nuestro querido Rojo. Entonces, también este concepto de Monique Wittig de que la mujer que la heterosexualidad es un régimen político y que la mujer como mito es el otro constitutivo del varón y que ambos son no datos transparentes ni naturales, sino construcciones o artefactos políticos solidarios con ese régimen. Es decir, es una postura, por un lado, constructivista, pero que permite fugar de ese constructivismo al pensar cuál es el grado de la potencia en la que esos cuerpos pueden vibrar sin destruirse en sus partes constitutivas. Y cómo eso en realidad también va de la mano de agenciamientos o relaciones que permiten que esos cuerpos puedan existir. Por eso a mí me interesa tanto ese giro, que yo llamo ese giro trans, no hacia el pasaje de una legalidad a otra, de una legalidad como mujer, una legalidad como varón o viceversa, que en realidad puede llegar a permitir, no es la condición, no es una condición inevitable, pero sí es una condición, es uno de los riesgos que puede llegar a incluir las reterritorializaciones del binomio del heterocapitalismo, sino una manera de construir y desarrollar potencias por fuera de los mapas y las cartografías del control del binomio del heterocapitalismo, que está dado por las potencias de los cuerpos que no sabemos cuáles son, no podemos saberlas de antemano por la manera en la que un cuerpo se vea o sea leído por una determinada circunstancia cultural o una determinada matriz de inteligibilidad. Bien, fin. Bueno, hay un texto de Judith Butler que se llama Mecanismos psíquicos del poder, en cuya introducción da cuenta o intenta dar una explicación de por qué las personas usualmente elegimos deseosa y voluntariamente nuestra propia servidumbre, aquello que nos esclaviza o incluso aquello que nos desvitaliza o no incrementa nuestras potencias. ¿Por qué voluntariamente elegimos esas cuestiones? Elegimos, y voluntariamente entre comillas, esas cuestiones. Y Judith Butler va a tomar nuevamente un concepto del filósofo Spinoza, el filósofo que veníamos trabajando antes, que se llama conatus, y que en la ética el conatus va a estar definido como, es una palabra que él inventa, no viene al cuento de explicar eso ahora, pero conatus está definido en la ética como el ser quiere perseverar en su ser. Entonces Judith Butler va a decir que si aquello que garantiza mi existencia social supone mi propio sometimiento, entonces el cuerpo, puesto que el cuerpo quiere perseverar en su ser, prefiere voluntariamente y deseosamente acatar su propio sometimiento con tal de tener la prestación de la existencia social, lo cual viene a explicar todo tipo de fenómenos, tales como la falta de radicalidad de ciertos feminismos en los últimos tiempos, las políticas de ciertos las políticas acomodaticias de ciertos feminismos, la falta de posturas tales como las que había en los años 70 dentro de los feminismos, como las huelgas de vientre y de útero, los llamamientos a la negación de la heterosexualidad como régimen político, las posturas anticapitalistas que esos feminismos tenían, en fin.
explica tanto eso como por qué, o temas aún más delicados, como por ejemplo que los feminismos pongan, o ciertos feminismos, sobre todo en Sudamérica, pongan tanto ahínco y tanto tesón en la erradicación de las trabajadoras sexuales, porque finalmente de eso se trata, ni siquiera del trabajo sexual, sino de las trabajadoras sexuales y sus clientes, y no de las trabajadoras y los trabajadores de los aparatos represivos. No me refiero a destruir a quienes se quieren integrar a las fuerzas de seguridad, pero el feminismo casi no hace críticas, o los feminismos casi no hacen críticas a la incorporación de personas a las fuerzas de seguridad. Y también esta hipótesis butleriana del acatamiento voluntario de la norma social, porque supone tu propia existencia o porque es lo que garantiza una existencia inteligible en términos sociales, que no es lo mismo que no tener una existencia, porque una existencia se puede tener incluso si no se es inteligible en términos sociales, incluso si una queda por fuera del abanico de lo que es el humanismo. O sea, por supuesto puede ser que sean existencias que se benefician menos del régimen, pero bueno, la contrapartida es un mayor grado tal vez de libertad con respecto a otras. Entonces me parece que ese concepto butleriano viene muy a cuento para explicar por qué una a veces prefiere, al decir de Celia Amorós, no salirse del espacio de las iguales, no producir los propios conceptos, las propias singularidades, incluso si después una va a gozar de un menor prestigio o una menor popularidad, o va a tener menos amigas, o va a encargarse de decir aquellas cosas que en realidad las otras no quieren escuchar, y por qué ciertos discursos que son más homogenizadores, más homogéneos, más que son los discursos de los feminismos que piensan todo lo mismo, que están todas de acuerdo, son feminismos maniqueos y polares, de los buenos y las buenas y los malos, de lo que está bien y lo que está mal, que no es lo mismo que decir lo que le conviene al cuerpo, lo que es bueno para un cuerpo singular, etcétera, sino de el bien y el mal como potencias polares. ¿Por qué esos discursos se vehiculizan de una manera más aceitada y más rápida que otros discursos que en realidad lo que suponen es una perturbación incluso con la propia subjetividad y un autoexamen, que no esos otros discursos que lo que producen son grupos doctrinales y lugares donde poder estar ciertas personas todas juntas, en tanto piensen todas iguales y entre ellas? Entonces pensaba también ese concepto como manera de explicar por qué los feminismos, o por lo menos a simple vista, están operando de maneras tan coercitivas, moralistas, tan dentro de las instituciones, tan apegadas o tan apegados al reconocimiento y los valores sociales, a formar parte de las instituciones, ya sea de todas las instituciones del Estado, ya sea museo, academia, universidad, entes reguladores estatales, sin poder pensar otras maneras de organizar lo que Foucault llamaba las prácticas de la existencia comunitaria. A lo que me refiero es, habrás visto que hay como, por tomar un caso, pero podría ser otro, ¿no? Habrás visto que hay como una suerte de yuxtaposición entre feminismo y abolicionismo. Y a vos, ya sea porque por tu propia experiencia personal, por una amiga que es trabajadora sexual, porque te parece que en realidad no tendría que haber diálogo con el Estado, porque no podés entender cómo se beneficia a las mujeres en esa situación, ese diálogo y ese empoderamiento de las fuerzas represivas que después van y patrullan
a las trabajadoras sexuales y las calles, se te ocurre pensar otra cosa. Y bueno, lo más probable que ocurra es que como vos no estás pensando como es la bajada del grupo doctrinal y de pertenencia en el cual vos estás incluida, seas excluida, se te deje invitar a los cumpleaños, pierdas amigas, la gente hable mal de vos, no te quieran tanto, se inventen historias, caiga sobre vos todo el escarnio, etc. Entonces, y al mismo tiempo cuando haya una situación difícil de comprender o reñida, o sea, se va a crear sobre vos una suerte de imagen de lo que vos sos, como una especie de monstruo que garantiza que todas ellas estén juntas, medio como así opera. Pero así opera el mundo, no solamente los feminismos, esta es la manera que tiene de operar el mundo. Entonces, vos vas a empezar a servir como chivo expiatorio y excusa que permite que todas estas otras estén juntas, mancomunadas y unidas contra un enemigo común, claro, preciso, nítido, y cuando vos estabas cuestionando eso. Entonces medio como que funciona de esa manera y ese es el riesgo. A su vez, quien esté viendo de manera consciente o inconsciente esta operación, en realidad no se va a salir nunca del grupo, no va a osar pensar algo o realizar actos que sean complejos o complicados de asimilar o, no sé, que sean de difícil asimilación porque después sabe lo que se viene encima. Entonces, ese es el problema también de pensar que hay sujetos puros, de pensar que ciertas corporalidades, por su estatuto minoritario y su estatuto... Como para esto hay que ver la temporada 19 de South Park, ahí están todas las respuestas. Yo no dejo de decirlo. Así funciona la corrección política. O sea, suponer que hay grupos minoritarios desprivilegiados y denostados que carecen de ninguna capacidad agentiva, entonces que cualquier cosa que emerja de esos grupos, entonces o no es real, no está pasando, no puede ser posible, no puede ocurrir, porque esos grupos son grupos puramente opresivos, o sea, son grupos oprimidos puros, nítidos. Entonces no puede existir que una cierta corporalidad cometa actos de abuso, o no puede haber un cuestionamiento de esos actos de abuso cometidos por esa corporalidad, porque entonces se trata de un sujeto puro. Entonces así se empiezan a construir también, se puede hacer de esa situación minoritaria un privilegio con el cual pegarle a las otras personas. Yo, por ejemplo, últimamente estoy diciendo que, bueno, si voy a tener relaciones sexuales con alguien, que si esa persona después me quiere abusar, si cuando necesito, para salir de esa situación, romperle el brazo, me den una medalla. Bueno, para eso hay que tener sexo con varones heterosis, que son los únicos que estamos de acuerdo que si llega a pasar una situación abusiva y yo me zafo atacándolos y por ende defendiéndome, después el feminismo me va a apoyar sin miramientos y sin dudar. O por lo menos quiero creer eso, quizás están quienes hablan de la no violencia y demás. Pero bueno, lo que iba es a esto, como en realidad se empiezan a generar ideas preestablecidas, es como que se arma un partido imaginario para volver. Tikkun durante mucho tiempo producía una revista que decía que estaba publicada por el partido imaginario. Entonces son como un partido imaginario. Si bien el feminismo tiene una agenda, no un programa, no es el bolchevismo, no es el marxismo-leninismo, no tiene un programa de acción política, no ha habido un texto eje rector tipo El Capital o El quehacer de Lenin que diga qué hacer. Se arma el partido imaginario de manera espontánea. Entonces todas empezamos a pensar del mismo modo y a pensar que la existencia social es esto, la existencia social dentro del feminismo es esto, acatar estas líneas, estas directrices, que si por X motivos, ya sea porque te cayó un piano en la cabeza y se produjo un acontecimiento en tu vida o porque tu historia personal es diferente y no pensás de esa manera, no hay posibilidad de poder pensarlo si vos querés quedar subsumida dentro de esos grupos de pertenencia y de referencia. Como por ejemplo, a mí siempre me pareció un absurdo un encuentro de mujeres con católicas. Por ejemplo, siempre me pareció un absurdo ir a encontrarme y tirarme de los pelos en discusiones anodinas e insensatas con un montón de mujeres creyentes en Jesucito,
y me importa un rábano si me dicen intolerante, porque la intolerancia es una pasión triste. Entonces, ¿por qué hay que ir a hablar con esas personas? No es ni siquiera multiculturalismo, no es que fuimos a abrazar las creencias y fuimos a abrazar los conocimientos de las mujeres musulmanas. O sea, eso es un orden mayor, es lo que rige el mundo, es lo que prohíbe el aborto. No pienso dar esa discusión, no me interesa hablarles. Y sin embargo, como son mujeres, entonces hay que hablar con ellas. Bueno, entonces básicamente a eso me refería, cómo se van organizando grandes líneas rectoras de pensamiento de las cuales nadie se puede salir. Y básicamente tiene que ver con la organización de la masa o de pensamientos de órdenes mayores, o sea, todas tenemos que pensar de esa manera. La herramienta que yo uso para oponerme a eso es cuando todo un grupo, cuando se organiza una hegemonía y todo un grupo está pensando en esa línea, es abrazar al orden menor, por lo menos como hipótesis de trabajo filosófico, ¿entendés? Como si todo el mundo giró hacia allí, bueno, a ver qué pasa acá, o sea, qué pasa en el lugar opuesto. Siempre hay tiempo para desdecirse, para equivocarse y demás, pero en general cuando se organizan grandes líneas hegemónicas de lo que debe ser el feminismo y grandes personalidades marcando ese rumbo, a mí me interesa, bueno, pensar qué está ocurriendo en los órdenes menores, básicamente, eso.